Esto no es un fanfic. En un bello poblado rodeado por árboles, se podían ver casas como departamentos y algunos edificios en el lugar. En aquel poblado todo era muy unidos, todos cuidaban de todos por lo que parecían una gran familia. Se podría ver una pareja a punto de casarse. Estos estaban en el altar diciendo acepto. A ese momento el sacerdote diría los declaró marido y mujer, puede besar a la novia, a lo que los dos enamorados se besaron siendo celebrados por todos sus amigos. Esta pareja eran ex agentes especiales, estos se irían a celebrar su luna de miel, sin saber lo que le esperaba a su pueblo, pero había alguien que no estaba feliz por su unión. Este había sido un pretendiente de la mujer, cual cegado por la ira decidió hacer algo de lo cual se arrepentirá. Él, sin saber lo que causaría, hizo en la ceremonia donde le pedía al diablo que arruina la felicidad de aquella pareja y que no le importa el precio que tuviera que pagar, sacándose un collar que le había comprado la mujer, pero este se cortó la muñeca bañando el collar con su sangre, mientras estaba sintiendo todos los sentimientos negativos que lo estaban llevando a esto, pero lo que no sabía era que él sería destruido por su propio odio. De las sombras que lo rodeaban apareció una criatura que lo tomó. Desde ese día nadie lo volvió a ver. Días después de que se fueron la feliz pareja y de que aquel hombre desapareciera, la gente empezó a desaparecer, sin dejar el más mínimo rastro. Solo se podían ver marcas de garras en las paredes de madera, las cuales están cubiertas por sangre. En los lugares que esto pasaba solo se podía encontrar algo escrito con sangre que decía tú eres el siguiente. Además de que todo en el lugar estaba destazado, la gente se empezó a asustar al ver como uno a uno iban desapareciendo y estaba la misma frase tú eres el siguiente escrito con sangre y el lugar cubierto de sangre, además de destruido con marcas de garras en las paredes y un rastro que llevaba a la oscuridad, el cual estaba hecho por un camino de sangre, lo cual indicaba que las víctimas habían sido arrastradas. La policía estaba investigando, pero por más que investigaban jamás encontrarán alguna evidencia. Era como si lo hubiera hecho un fantasma. No había otras palabras para describir cómo estaba el lugar, sin huellas que no fueran de la víctima, sin marca de pisadas. Eso asustaba más a la gente que no sabía qué hacer. Cada vez había más víctimas desapareciendo sin dejar ni el más mínimo rastro, como si los hubiera tragado la tierra. La policía sigue investigando pero no tenía resultados. La gente seguía desapareciendo sin dejar rastro de ella. Poco a poco el miedo se fue apoderando de a todos que no sabían qué hacer. Algunas de las personas eran policías dan en el lugar solo. Se podían ver todo destruido, la sangre por todo el lugar, pero a diferencia de los demás lugares se podría ver los casquillos de las balas que habían sido disparadas por los policías intentando protegerse. Se podían ver cómo abrir agujeros de balas por toda la casa, lo cual indicaba que habían intentado acabar con aquello que lo mató, pero como los demás desaparecieron como si se lo hubiera tragado la tierra. De la pared decías tú eres el siguiente. El miedo se apoderó de la gente, a la cual se echaba la culpa unos a otros, de que habían sido los responsables, pero la verdad es que en el fondo sabían que ninguno de ellos había sido, pero el miedo era tanto que no sabían qué hacer. La policía empezó a interrogar a todo el mundo, ya que varias de ellas habían muerto y querían hallar al responsable o los responsables, pero a medida que pasaba el tiempo más personas estaban desapareciendo, entre ellos algunos sospechosos. El rumor de que la gente de ese poblado estaba desapareciendo misteriosamente empezó a recorrer el país. Pronto algunos detectives, como otros policías de otras ciudades y poblados, llegaron al poblado para ayudar en la investigación. Pero al igual que los policías de aquel poblado, ninguno de ellos logra encontrar alguna pista de lo que pasa en realidad. Algunos de ellos empezaron a desaparecer como la gente del poblado, solo quedando un rastro de sangre. Además de que el lugar donde vivían estaba destruido, había marcas de garras y en la pared con sangre con la cual habían escrito, en la cual decía tú eres el siguiente. Eso empezó a asustar a aquellos que fueron a ayudar en la investigación, los cuales decidieron irse por miedo que algo les pasara. Pero entonces llegaron los militares evacuando todo el poblado, sacando todos los que pudieron, pero durante las evacuaciones más personas empezaron a desaparecer igual que las anteriores. Donde la pared decía tú eres el siguiente, los militares empezaron a hacer patrullajes para proteger a las personas, pero, a pesar de esto, la gente seguía desapareciendo durante las evacuaciones.
lo cual generaba la pregunta quién o qué hacía esto y cómo era posible que lo hiciera con el patrullaje de los militares sin que nadie se diera cuenta. Después de poder evacuar a todos los sobrevivientes empezaron a recorrer todo el poblado, buscando aquello que había matado a toda esa gente. Empezaron a buscar casa por casa, tratando de encontrar a las personas que se habían encargado de asesinar a toda esta gente o aquello que lo había hecho, además de encontrar los cuerpos de las víctimas que nunca aparecieron. Pero lo que ellos no sabían es que no habían evacuado toda la gente, ya que algunos criminales habían escapado de la cárcel en la conmoción, sin saber lo que estaba pasando. Ellos estaban vigilando a escondidas a los militares, pero lo que ellos no sabían es que ellos eran vigilados desde las sombras. Uno de los asesinos diría tenemos sangre fresca, a lo que otro diría así es podremos divertirnos como hace mucho tiempo, lo dijo con una sonrisa malvada. En ese momento los dos criminales comenzaron a entrar dentro del edificio del cual miraban a los militares. Ya estaba atardeciendo, mientras los dos criminales están bajando escucharon una voz escalofriante y aterradora la cual diría miren que tenemos aquí. Al escuchar eso los dos delincuentes miraron a todos lados pero no vieron nada, a lo que uno de los delincuentes diría ¿quién está ahí? Da la cara cobarde, mientras sacaba un arma de fuego. Mientras su compañero sacaba un cuchillo los dos empezaron a ver en todas direcciones, a lo que la voz diría encuéntrenme si pueden lo dijo con su voz que asustaría hasta el más valiente. Los dos delincuentes no fueron la excepción, sintieron un gran terror pero ellos no se dejarían intimidar por lo que decidieron separarse para encontrar a aquella persona que los llamaba y que los trataba de asustar. Los dos fueron en distintas direcciones para poder encontrar más rápido a la persona que los estaba molestando para matarlo. Antes de separarse uno de los delincuentes diría si alguno de nosotros lo encuentra hay que avisarle al otro enseguida para divertirnos con él juntos entendido. Al escuchar lo que había dicho su compañero el otro diría está bien no tengo problema con eso, siempre y cuando les toque la misma cantidad a cada uno sabes a lo que me refiero. En ese momento el otro asesino diría claro que sí será como en los viejos tiempos, donde uno de ellos subió mientras el otro baja buscando a la persona. Los dos habían subido y bajado respectivamente 2 pisos buscando a la persona. El que había subido era el que tenía el cuchillo el cual estaba buscando por todos lados a la persona que les había hablado, pero por más que la buscaba no la encontraba, pero él sentía que estaba siendo vigilado por alguien por lo que miraba por todas direcciones tratando de encontrar a quien lo estaba vigilando. Pero sin que se diera cuenta atrás de él había una sombra que pasaba de un lado al otro, pero cuando él miraba al lugar, atrás de este volvía a pasar una sombra de un lado al otro, haciendo que el hombre de cuchillo mirara atrás por donde había pasado la sombra de un lado al otro. El delincuente del cuchillo tenía un muy mal presentimiento sobre lo que lo estaba vigilando y sobre estar en ese lugar. Este grito ¿quién está ahí? Da la cara cobarde. Donde se escucharía la voz decir no es agradable cuando te lo hacen a ti ¿verdad? Escuchar eso el delincuente del cuchillo diría ¿de qué hablas? Lo dijo claramente alterado como molesto, a lo que la voz diría ¿sabes a lo que me refiero? No te hagas el inocente a mí no me puedes engañar has matado a miles de inocentes, solo por tu placer y deseo. Al escuchar eso el delincuente del cuchillo diría ¿cómo sabes eso miserable? Ven acá para que pueda matarte, lo dijo mirando en todas direcciones. Sin ver nada a su alrededor pero sentía que algo estaba mal, la sensación de que estaba siendo observado no había desaparecido, lo cual hacía que se empezara a sentir cada vez más asustado, ya que por donde mirara no había nada ahí más que su sombra. Mientras la voz decía ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? El criminal sintió como su corazón latía cada vez más fuerte y rápido, mientras gritaba ¿dónde estás? Da la cara mirando a su alrededor, cuando atrás de él se escucharía estoy atrás de ti. Al escuchar eso el criminal abrió los ojos por la impresión, su cuerpo empezó a temblar contra su voluntad, tenía miedo aunque él no quisiera aceptar que lo tenía, pero él no se iba a dejar dominar por el miedo, él no iba a dejar que nadie lo intimide, así que apretó su cuchillo rápidamente se dio la vuelta para cortar a aquel que lo estaba acechando, pero de nuevo no había nada ahí más que él, empezó a caminar buscando a aquello que los estaba acechando. El delincuente se dio cuenta que había muchos papeles tirados en el piso, además de que habían varios en los escritorios. Cuando pisó uno mirando al suelo entonces vio un periódico lo cual lo sorprendió por el título que este tenía,
El delincuente se agachó para recogerlo sin darse cuenta que atrás de su sombra no lo esperaba imitando. Esta seguía herida como si pensara por su propia cuenta. Al recoger el periódico empezó a leer: miles de personas desaparecidas misteriosamente, no dejando el más mínimo rastro. En el lugar solo se podían ver marcas de garras en las paredes, además de mucha sangre por todos lados. Mientras leía atentamente el periódico, empezó a preocuparse pensando si lo que lo estaba persiguiendo era aquello que hizo todo esto. Sin notarlo, lo que parecía ser su sombra empezó a cambiar. Unas grandes y afiladas garras aparecieron en esta. Mientras empezó a crecer, una capucha la empezaba a cubrir. Esta empezó a flotar atrás del criminal que estaba leyendo el periódico, mientras la figura que tenía unos ojos rojos se acercaba a punto de llegar al hombre, el cual al sentir que algo pasaba volteó rápidamente hacia atrás, pero no había nada, solo su sombra que también tenía el periódico. El hombre diría: ¿pero qué demonios fue eso? Sentí que algo estaba atrás de mí. Pero la figura empezó a salir del suelo atrás del hombre mientras se acercaba, a punto de volver a tocar al hombre, mientras el hombre buscaba quién estaba ahí, cuando sintió que algo lo tocaba. En ese momento sintió que su corazón saldría de su pecho. Rápidamente se dio vuelta con su cuchillo, pero al terminar de darse la vuelta con su cuchillo frente a él solo vio a una hermosa mujer de cabello negro, lentes, con una camisa blanca con una chaqueta encima, una falda y tacones, de buen cuerpo, la cual no parecía una amenaza para él, además de que sería el sueño de cualquier hombre. La mujer con una voz dulce, además de algo asustada, diría: tranquilo, no es necesario usar ese cuchillo conmigo. El hombre diría: ¿qué haces aquí? A lo que la mujer diría: estaba escondida, no supiste lo que ha estado pasando aquí estos días. Al escuchar eso el hombre diría: entonces lo que decía el periódico era verdad. A lo que la mujer diría: ¿te refieres a las desapariciones? El hombre diría: así es. La mujer diría asustada: es verdad. Al escuchar eso el hombre diría: lo mejor será que nos vayamos, ven, sígueme, estarás más segura. Al escuchar eso la mujer diría: gracias, empezando a seguir al hombre. Pero la mujer, mientras estaba atrás del hombre, sus ojos se pusieron rojos, además de que tenía una sonrisa que no indicaba nada bueno. En las sombras de la pared se podía ver cómo la sombra de la mujer pasaba a ser la de la figura que había estado atrás del sujeto, y volvía a la normalidad. El sujeto diría: señorita, en este lugar hay algo que está jugando con nosotros. Al escuchar eso la mujer diría: ¿de verdad? Lo dijo con un tono asustado, a lo que el hombre diría: así es, antes de encontrarla estaba buscando a esa cosa. Al escuchar eso la mujer diría: ¿en serio? ¿Y qué harás cuando lo veas? Al escuchar eso el hombre diría: lo voy a matar, eso es lo que voy a hacer, lo dijo mientras mostraba su cuchillo, claramente orgulloso de sí mismo. En este momento se escucharía la voz que diría: ¿o en serio querés poder lograrlo? Lo dijo con su voz que aterraría a cualquiera. Al escuchar eso el sujeto empezó a mirar en todas direcciones buscando a aquello que lo había estado acechando, mientras atrás de la mujer tenía los ojos rojos, mientras tenía una sonrisa terrorífica, mientras estaba reforma lentamente, volviendo a hacer más alta con la capucha y sus ojos rojos brillando. La mujer estaba atrás de él, era aquello que estaba buscando. Este día parece da la cara, ¿o acaso me tienes miedo? Lo dijo burlonamente, cuando a su espalda escucha como si unas garras destrozan el cemento. Al escuchar eso volteó rápidamente, pero solo vio mucha sangre alrededor, no entendía de dónde salió ni cómo, pero de pronto todo ese lugar estaba lleno de sangre. Él empezó a buscar en todas direcciones a aquella mujer que había encontrado, pero no quedaba ni una pista de ella. Eso le preocupó, ya que en el fondo le llamaba la atención. De pronto escuchó: no me digas que tienes miedo. En ese momento el hombre se dio cuenta que estaba atrás de él. Al voltear vio a todos aquellos que había matado, quienes lo miraba con sus ojos muertos mientras decían: tú no mataste. Entre ellos había niños y mujeres, cuales repetían turno: mataste, tú nos mataste, asesino, asesino. Las voces de sus víctimas por alguna razón lo empezaron a atormentar. Entonces vio como aquellas que había matado se acercaba lentamente a él. Entonces empezó a atacar con su cuchillo, pero para su sorpresa de nada servía, y aquellos se seguían acercando. Aléjense de mí, gritaba él, pero su víctima no lo escuchaban. En ese momento empezó a sentir un gran dolor. Así es, aquellas que él había matado lo empezaron a apuñalar como él lo había hecho con ellos sin piedad, mientras repetía: el asesino, eres un asesino,
Esto era visto por aquello que lo estaba atormentando. Se divertía viendo cómo él empezaba a sentir miedo, culpa, dolor, confusión. De pronto todos a los que la había matado desaparecieron y que no tenía heridas y que toda esa sangre había desaparecido. Entonces el criminal se preguntó: ¿habrá sido mi imaginación? ¿Es que acaso todo eso en verdad pasó? Se sintió tan real, pero no tengo idea de qué está pasando, lo pensó angustiado. Entonces se levantó y decidió que lo mejor irá y con su compañero a contarle sobre lo que había encontrado en el periódico y de paso contarle lo que le había pasado. Sabía que no le iba a creer, pero tenía que advertirle lo que había pasado para que no viviera lo mismo. Mientras se iba escuchó como si un cristal se rompiera en la habitación de al lado. El hombre decidió ir a ver qué estaba pasando. Llegar no encontró nada, pero al voltear solo vio unos ojos rojos los cuales sentía que podrían ver su alma, los cuales venían en su dirección junto a unas enormes garras. ¡Ah! Fue el grito que había dado el hombre. No pudo hacer nada más mientras en el edificio se escuchaban sus gritos desgarradores. Estos gritos habían sido escuchados por el compañero del hombre, el cual miraría en la dirección del grito empezando a ir a ayudar a su compañero. Volviendo a donde está el hombre cuchillo se podía ver cómo estaba todo lleno de sangre, marcas de garras en los muros, pero estas tenían marcas de sangre en ellas. El cuchillo que antes el sujeto tenía estaba tirado en el piso cubierto por la sangre del que alguna vez fue su dueño. Además del periódico que el hombre había encontrado, este también tenía un poco de sangre encima, mientras en la pared decía con sangre: tú eres el siguiente, además de un camino de sangre que llevaba a la oscuridad de una esquina. El hombre con el arma de fuego, al llegar donde estaba su compañero, empezó a decir: ¿dónde estás, amigo? Háblame para saber dónde estás. Pero nadie respondería, el silencio era su única respuesta. Entonces el hombre del arma de fuego tuvo un mal presentimiento, sentía que algo le había pasado a su amigo, por lo que decidió buscarlo, de oficina en oficina, sin encontrarlo en ninguna de las habitaciones que había revisado. Solo le faltaba una por revisar, a lo que empezó a caminar a esa habitación, mientras atrás de una sombra pasaría de un lugar a otro a una gran velocidad. El hombre con el arma de fuego que creyó haber visto algo, a lo que el hombre del arma de fuego gritaría: ¿quién está? Y lo dijo mirando en todas direcciones, pero no encontró a nadie, además de que no tuvo respuesta. Entonces el hombre del arma de fuego empezó a caminar a la habitación que le faltaba por revisar. Al entrar el hombre con la arma de fuego quedó impactado al ver el lugar, entendiendo que era imposible que su compañero siguiera vivo al ver la cantidad de sangre, además de cómo estaba el lugar, digno de una película de terror. Entonces otra pregunta surgió, la cual era: tiempo de haber hecho algo como esto. En ese momento el hombre pudo ver algo en el piso, lo cual estaba un poco manchado con la sangre. Este era el periódico el cual el hombre del cuchillo había tomado momentos antes. El hombre tomaría el periódico leyendo lo que decía, pero mientras hacía esto era observado desde la oscuridad sin que el hombre supiera lo que pasaba. Mientras leía el periódico sorprendiéndose de lo que estaba leyendo, una silueta pasaba atrás suyo a una velocidad tan grande que solo se podía distinguir una figura negra. El hombre, que sentía que algo había pasado atrás de él, dejaría de leer por un momento mirando al lugar, pero no vio nada, por lo que siguió su lectura, enterándose de todo lo que había pasado y por qué la conmoción, que aprovecharon para escapar. Al terminar de leer diría: con razón, no hay nadie más aquí, en el poblado, solo los militares. Eso quiere decir que sea lo que sea que haya provocado todo esto, sigue suelto por ahí y los militares lo están buscando. Eso quiere decir, mientras miraba alrededor, que él también fue una víctima de esto. En ese momento vio una silueta pasar, a lo que el hombre rápidamente empezó a disparar diciendo: ¿quién está ahí? Salga ahora. Pero nadie respondió. El hombre puso el arma frente a él, listo para abrir fuego de ser necesario, a lo que empezó a caminar mientras preguntaba: ¿quién está ahí? Salga ahora o responda. Pero solo vio pasar una silueta pasar rápidamente. El sonido de los disparos sería escuchado por los militares, que no estaban tan lejos. Empezaron a correr al edificio donde estaba el delincuente disparando. Mientras tanto el delincuente con el arma de fuego veía como una figura negra pasaba de un lugar a otro a una gran velocidad, haciendo que éste disparara al lugar por donde había pasado la figura. ¿Quién está ahí? Sal ahora. Cuando escuchó mucho ruido en la oficina de al lado, entonces vio una sombra la cual pasaba. El hombre rápidamente empezó a disparar, pero solo le quedaban 3 disparos, que eran los últimos 3 disparos que le quedaban.
el hombre pondría una carga de balas a su pistola. Entonces el hombre iría donde estaba aquello que le había disparado y él estaba seguro de que le había dado, pero igual iría con cuidado al salir de la oficina. Empezó a ver en todas direcciones mientras apuntó con su arma, pero no había nadie, solo había una silla tirada en el piso. Además de que vio como todo el lugar estaba destrozado, el hombre diría ¿pero qué demonios pasó aquí? Pero sin que se diera cuenta, atrás del hombre su sombra se levantó, entonces escucharía un ruido en la escalera. El hombre apuntó al lugar con su arma de fuego, entonces vio una silueta que se estaba acercando. El hombre apuntaría al lugar diciendo alto ahí, haciendo que la figura se detuviera. El hombre diría levanta tus manos lentamente. Al escuchar eso la figura haría lo pedido por el hombre, empezando a levantar sus manos lentamente. Al tener sus manos arriba se podía distinguir que tenía un cuchillo en sus manos. El hombre diría baja lentamente ese cuchillo y sal despacio. La silueta haría caso empezando a salir lentamente. Al ver quién era el hombre diría no puedes ser tú, a lo que la persona diría ¿de qué hablas? ¿Acaso no me reconoces? El hombre empezó a retroceder por la sorpresa, mientras decía pero tú estás muerto o eso pensé. Al ver la oficina, el hombre diría ¿de qué hablas? Estaba unos pisos más arriba buscando la persona que nos desafió. Al escuchar eso el hombre diría te escuché gritar. El hombre diría si no fuera yo sabría que tú mataste a tu familia por accidente y no porque querías como todos pensaban. Al escuchar eso el hombre se sorprendió diciendo si eres tú, nadie más sabía eso, a lo que bajaría su arma, diciendo descubrí que muchas personas han estado desapareciendo. Al escuchar eso el hombre sorprendido diría de verdad no sabía. En ese momento él recogería su cuchillo. Mientras el hombre del arma de fuego decía ven quiero mostrarte algo empezando a caminar a la oficina de la que había salido, mientras el hombre del cuchillo se le pudo ver como su sombra tomaba una forma terrorífica por un momento. El hombre empezó a seguirlo, mientras sonreía, pero su sonrisa no transmitía nada bueno. Al llegar a la oficina el hombre con el arma de fuego diría mira esto no te parece algo, pero no terminó de hablar ya que se había dado la vuelta pero ya no había nadie. Su compañero y amigo había desaparecido. El hombre diría ¿dónde estás? Esto no es gracioso. Pero nadie le respondió, mientras miraba en todas direcciones buscando a su amigo. Su sombra se alargó, tenía una sonrisa siniestra, pero cuando el hombre miró su sombra estaba normal. ¿Qué pasa aquí? Se preguntó. Entonces escuchó ¿qué pasa? Perdiste a tu amigo, lo dijo la voz con un tono burlón. Era la voz que les había hablado antes. El hombre gritó ¿qué le hiciste a mi amigo? Si le hiciste algo haré que te arrepientas. La voz diría de verdad eso suena muy interesante, veamos quién hace que el otro se arrepienta. Ja 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 ja. Entonces el hombre vio una silueta que se acercaba lentamente. El hombre diría quieto ahí o dispararle, pero la silueta no haría caso mientras seguía caminando. El hombre entonces disparó. Sí escucharía pero era la voz de una pequeña niña. Al hombre la voz se le haría conocida. Inmediatamente el hombre iría a donde estaba la silueta. Al llegar dejó caer su pistola cayendo de rodillas, tomando a la niña entre sus brazos diciendo hija eres tú, perdóname por favor, yo no quería, mientras empezaba a llorar y decía por favor no otra vez que sucede aquí, pero si escucharía pero ¿qué hiciste? Eres un asesino. Era su esposa quien lo estaba viendo, con horror, cuando atrás de ella una silueta apareció con una sonrisa aterradora. La silueta mostraría un cuchillo. El hombre gritó cuidado, pero la mujer no iba a poder hacer nada. El hombre rápidamente se lanzó a la pistola empezando a disparar, pero la silueta alcanzó a apuñalar a la mujer, la cual caería al piso, mientras la silueta empezó a arrodillarse por las heridas. Entonces el hombre diría ¿quién eres tú? Me quitaste a quienes yo más amaba. Jamás te lo voy a perdonar. Pero cuando vio su rostro era el quien había matado a su esposa. El hombre impactado cayó de rodillas, mientras gritaba no, otra vez no, empezando a lamentar lo que hizo, pero cuando volvió a ver todo había desaparecido, diciendo ¿qué fue eso? ¿Acaso fue un sueño? Pero se sintió tan real, la sangre, el dolor de matarla, ver morir a mi esposa. Entonces vio unos ojos rojos. El hombre al ver esos ojos comenzó a disparar, pero la figura que vio desapareció como si fueran humo. El hombre diría ¿dónde estás? No me dejaré asustar tan fácil como crees, pero la verdad era que el hombre sí tenía miedo, un gran miedo.
Entretanto su sombra se levantó atrás de él sin que él se diera cuenta. Entonces el hombre, diría: sal de donde estés, criatura infernal, dijo a la vez que miraba a los lados tratando de encontrar a la criatura, mientras la mano de la sombra se volvió unas grandes garras. Mientras tanto el hombre decía: me las pagarás por lo que me hiciste, pero en ese momento gritó ¡ah! Mientras sangre caía al piso, el hombre daría unos pasos hacia adelante por el dolor que sintió, a la vez que se sujetaba su brazo, el cual tenía las marcas de garras. El hombre miraría su brazo que estaba siendo cubierto de sangre por lo grave que era la herida que tenía en su brazo, dándose la vuelta buscando a la criatura que estaba jugando con él, y tenía razón, la criatura solo estaba jugando con él. Mientras lo miraba desde la oscuridad, el hombre empezó a correr del lugar por el miedo que sentía. Además de que no la podía ver para intentar atacar a esa criatura, el hombre buscaba la salida a la vez que veía como la criatura aparecía a su lado. El hombre estaba por llegar a las escaleras cuando vio a la criatura aparecer frente a él. El hombre se detendría apenas lo vio. El hombre solitaría su brazo herido apuntando a la criatura claramente adolorido. Mientras el hombre decía muere, el hombre empezó a disparar a la criatura, que aparecía y desaparecía, en distintos lugares. El hombre siguió disparando, hasta que se quedó sin balas en su cargador. Este rápidamente cambiaría por su último cargador, buscando a la criatura, diciendo ¿dónde estás? Aparece. Pero el silencio sería su única respuesta. El hombre miraría atrás de él buscando a la criatura, a la vez que la desesperación se iba apoderando de él poco a poco. Por la desesperación el hombre pensó: ¿dónde te metiste? Me dejaste a mi suerte, cobarde. Pero entonces vio todo lo que le había hecho la criatura a su amigo. Al ver eso el hombre se sintió horrorizado por lo que vio, cayendo al piso de rodillas, mirando al piso pensando que tal vez él tendría el mismo destino. Mientras tanto la criatura lo estaría viendo desde la oscuridad que había en algunas partes del lugar. En ese momento el hombre se levantó mientras pensaba: no puedo rendirme. No quería que me rindiera. El hombre empezó a caminar claramente adolorido mientras miraba a los alrededores buscando a la criatura, pero no vería a nadie. El hombre vio como la criatura se ponía frente al hombre. El hombre empezó a disparar, pero a diferencia de veces anteriores la criatura recibió los disparos, pero eso no impedía que la criatura siguiera avanzando a donde estaba él. El hombre desesperado siguió disparando, pero se le habían acabado las balas. El hombre rápidamente miraría su pistola mientras decía rayos lanzando su pistola a la criatura, pero cuando vio ya no había nada ahí. El hombre empezó a retroceder buscando a la criatura, mientras gritaba: ¿por qué me haces esto a mi demonio infernal? La criatura no diría nada, lo cual ponía más nervioso al hombre. Entonces la criatura, sin que el hombre se diera cuenta, lo tomó del pie y la empezó a llevar a la oscuridad mientras el hombre dejaba un rastro de sangre y tratado de impedir ser llevado, pero la fuerza de la criatura era tanta que fue imposible. Al terminar de ser llevado, lo único que se escucharía después de eso serían los gritos del pobre hombre, que estaba dando unos gritos desgarradores, pero momentos después el silencio era lo único que se podía escuchar. Momentos después llegaron el grupo de militares, los cuales empezaron a revisar piso por piso, pero no encontraron a nadie, solo encontraron a la sangrienta escena, digna de una película de terror. Los militares seguirán buscando, pero por más que revisaron, esto no es un